Mientras la mayor parte de la atención en Estados Unidos está centrada en lo que ocurre en el Golfo Pérsico, por razones obvias, porque tiene mucho que ver con nuestra economía y con nuestra seguridad nacional, nos preguntamos, ¿vamos a terminar esta guerra o va a volver a convertirse en una guerra abierta? Son temas de los que hablamos mucho en este canal, y con razón, pero queremos asegurarnos de que sepas que hay otras cosas pasando. No cosas menores, sino asuntos realmente importantes. Y uno de ellos es la posibilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania escale, algo que podría volverse nuclear con demasiada facilidad, y a lo que debemos prestar mucha atención. Y también hay cosas en Asia Oriental que casi nadie tiene en el radar, pero que deberían estarlo, porque, según nuestro invitado de hoy, pueden ser incluso más importantes que todos esos otros temas. Y vamos a hablar de ambos con nuestro buen amigo, el profesor John Mearsheimer, teórico de las relaciones internacionales, catedrático de ciencia política en la Universidad de Chicago, y si se me permite decirlo, un auténtico sabio en todo lo relacionado con la política exterior. Bienvenido de nuevo al programa, John. Encantado de estar aquí, Daniel. Bueno, mira, vamos a entrar directamente en el tema porque tenemos muchas cosas que tratar aquí. Quiero empezar analizando la situación entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva estadounidense, porque como recordatorio, el presidente Trump, en 2023, hizo campaña sin descanso diciendo que iba a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Lo repitió una y otra vez, y luego creo que ya sabes lo que pasó cuando llegó allí. Eso pasó de «voy a acabar con esto en 24 horas» a Marco Rubio declarando lo siguiente. Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese esfuerzo por lograr la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania, una guerra devastadora, no tiene una solución militar. Solo puede resolverse por la vía diplomática y hasta ahora no ha dado resultados. Yo lo describiría como una serie de desafíos que continúan. Dicho esto, seamos claros, no somos, para ser justos y francos, mediadores imparciales en esa guerra. No suministramos armas a Rusia, solo a Ucrania. No imponemos sanciones a Ucrania, solo a Rusia. Así que, evidentemente, hemos tomado partido. Seguimos vendiendo armas a Ucrania, por cierto, a través del programa Pearl, sin que lo ocurrido en Oriente Medio o en cualquier otro lugar lo haya obstaculizado. Y mire, nos encantaría que todo esto llegara a un acuerdo negociado. Pero a día de hoy, las perspectivas no parecen muy buenas. Pero vamos a ver, ¿qué demonios pasa, tío? ¿Cómo pasamos de voy a acabar con esto en 24 horas a hemos elegido un bando, y es el de Ucrania? ¿A dónde lleva eso? Bueno, para empezar, Rubio está haciendo campaña para la presidencia en 2028 y entiende que, dentro del ámbito de la política exterior, lo que se espera es tener una postura dura respecto a Ucrania. Eso es lo que más apoyo te da. Y su principal rival, por supuesto, es Vance. Y Vance ha defendido justo lo contrario. Ha sido mucho más partidario de la contención en el tema de Ucrania que Rubio. Y por cierto, también se nota la diferencia entre los dos en lo que respecta a la guerra con Irán. Vance está en la posición de intentar poner fin a la guerra y llegar a un acuerdo con los iraníes. Mientras que Rubio va por ahí dejando claro que existen diferencias fundamentales entre la visión de la administración y la de Irán, especialmente en lo que tiene que ver con los peajes o el control del estrecho de Hormuz. Y eso, según él, podría ser una razón por la que no se pueda alcanzar un acuerdo definitivo. Así que hay que tener en cuenta el juego que está haciendo Rubio aquí. En cuanto a lo que está pasando, en Occidente tenemos ahora una nueva narrativa, que la situación ha cambiado a favor de Ucrania, que a los rusos les va mal en el campo de batalla. Además, se dice que esta campaña de drones contra objetivos en el interior de Rusia está teniendo un efecto económico y político importante sobre el país. Y la idea es que, dado este éxito reciente,
Lo que debemos hacer es ejercer una gran presión sobre Rusia para que se siente a negociar, para que se siente en la mesa de diálogo y se llegue a un acuerdo que ponga fin a la guerra. Por eso, no oímos a Rubio ni a otros miembros del gobierno decir que hay que derrotar a Rusia. No es el mismo enfoque que teníamos al principio de la guerra, cuando hablábamos de sacar a los rusos del grupo de las grandes potencias. Ya no se oye esa clase de retórica. El argumento que plantea Rubio es que hay que poner fin a esta guerra. No se puede resolver en el campo de batalla, tiene que resolverse por la vía diplomática. Pero la única forma de conseguir que los rusos acepten algún tipo de acuerdo diplomático, algún tipo de pacto, es causarles un dolor considerable, tanto en el frente como con esta campaña de drones y misiles dirigida a objetivos en el interior de Rusia. En esencia, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si de verdad cree que la situación ha cambiado, que los rusos están perdiendo la guerra y que van a quedarse de brazos cruzados, mientras Ucrania y Occidente, actuando juntos, castigan duramente a Rusia. Así que la pregunta es, ¿va a tener éxito eso? Porque si no lo tiene, lo único que consigue es dejarte con una guerra interminable, algo que supuestamente el presidente Trump decía que no apoyaba. Aunque bueno, supongo que sus palabras ya no tienen mucho peso. ¿Tú cómo lo ves? Distingamos, Danny, entre lo que está ocurriendo en el campo de batalla y lo que está pasando con esta campaña de bombardeos contra la llamada Madre Rusia. Creo que, en lo que respecta al campo de batalla, los rusos están ganando. Todo lo que leo me indica que avanzan y que van camino de hacerse con el control de todo el Donbass. Y eso debería lograrse para finales del verano, o como muy tarde, a comienzos del otoño. No veo ninguna prueba de que los ucranianos estén cambiando la situación sobre el terreno. Así que no sé de qué habla la gente cuando dice eso. Y si uno lee con atención todos los artículos que se publican sobre este tema, no hay en ellos ninguna evidencia de que los ucranianos hayan logrado dar la vuelta a la situación. Y esto nos lleva a toda la cuestión de la campaña de bombardeos en el interior de Rusia, principalmente con drones, aunque también con algunos misiles. Y la pregunta es, ¿pueden Occidente y Ucrania, trabajando juntos, infligir un castigo importante a Rusia y hacer que Rusia se siente a negociar y acepte un acuerdo realmente favorable para Ucrania? ¿Es eso posible? No hay duda de que los rusos entienden perfectamente el juego que está jugando Occidente aquí. Saben que Occidente coopera de forma muy estrecha con Ucrania y que si acaso, tanto Occidente como Ucrania tienen intención de intensificar esta campaña aérea de drones contra la madre Rusia. Y la situación solo va a empeorar con el paso del tiempo. Ahora bien, claro, gente como Rubio piensa que esto hará que los rusos se sienten a negociar, que acabarán rindiéndose. Yo no creo que eso vaya a pasar. Para empezar, si queremos hablar de cuál es la reacción de Putin ante todo esto, está bastante claro por los comentarios recientes que ha hecho que él cree que Occidente está en guerra con Rusia. Piensa que Occidente quiere derrotar a Rusia y, por supuesto, no va a permitir que eso ocurra. Así que la pregunta que surge es, ¿qué va a hacer Putin? Y yo creo que hay muchas pruebas de que los rusos se están preparando para atacar objetivos militares en Europa con armas convencionales. Y si eso no funciona, usarán armas nucleares. Ahora bien, Putin, por supuesto, no lo ha dicho, pero Sergei Karaganov ha defendido abiertamente este argumento en Occidente. Y si uno lee con atención los medios rusos, hay mucha gente dentro de Rusia que coincide con Karaganov en que ha llegado el momento de que los rusos se quiten los guantes.
Desde Moscú, la perspectiva es que son Occidente y Ucrania los responsables de estos ataques contra el territorio ruso. Responsible for these attacks on the Russian homeland. It's not just Ukraine. Ukraine could not. No se trata solo de Ucrania. Ucrania no podría hacer esto por sí sola. Es Occidente, y eso incluye al presidente Trump. De hecho, el Kyiv Independent, un importante periódico de Kiev, acaba de publicar una gran noticia en la que decía que el presidente Trump, básicamente, ha respaldado esta campaña de bombardeos en la que está implicada Ucrania. Y de hecho, el Kyiv Independent señalaba que no se trata solo de los europeos y los ucranianos contra los rusos. Son los ucranianos, los europeos y los estadounidenses contra los rusos. El presidente Trump ha vuelto a situarse del lado de los ucranianos. Ante esta situación, los rusos entienden que tienen que hacer algo para responder, porque una vez más, los ucranianos y los europeos, no tanto los estadounidenses en este asunto, han prometido una nueva escalada. Y por cierto, se podría interpretar que los comentarios de Marco Rubio indican que los estadounidenses están comprometidos con una mayor escalada. En cualquier caso, los rusos creen que la situación solo va a empeorar. Y entonces uno se pregunta, ¿crees que los rusos se van a rendir o no? Yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que la lógica de Sergei Karaganov se va a imponer, y que en algún momento no muy lejano, es probable que los rusos ataquen objetivos en Europa. Y eso hace que la situación en torno a la guerra de Ucrania sea, en mi opinión, realmente peligrosa, porque no creo que la mayoría de la gente en Occidente, y desde luego la mayoría de quienes están en el ámbito de la política exterior, se tomen en serio la amenaza rusa. Y por cierto, este es el argumento de Karaganov. Su argumento es que Rusia no ha sido capaz de establecer líneas rojas con Occidente. Occidente cree, y Ucrania también, que pueden golpear a los rusos y que estos no van a responder, que no harán nada como atacar objetivos en Europa. Y el argumento de Karaganov, que cada vez más rusos comparten, es que Rusia tiene que dejar claro que existen líneas rojas. Tiene que establecer una disuasión. Tiene que poner fin a estos ataques contra la madre Rusia. Y solo hay una manera de hacerlo: atacar objetivos en Europa, primero con armas convencionales. Y si eso no funciona, entonces recurrir a las armas nucleares. Sí, sabes, cuesta creer que estemos teniendo esta conversación hoy. Y puedo asegurarte, puedo confirmar exactamente lo que has dicho, tanto desde el lado estadounidense como desde el ruso. Hay quienes lo piensan así. La mayoría de la gente en Estados Unidos y en Europa, y ahora veremos alguna prueba de ello, no cree que Rusia tenga líneas rojas, ni que llegara nunca a cruzarlas. Creen que el artículo 5, ese papel que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos, es como una carta para librarse de todo, y que por tanto Rusia nunca se atrevería a hacerlo. Así que piensan que podemos hacer cualquier cosa. Y también he visto en las últimas 24 horas algunas fuentes rusas que confirman lo que decías, que están enfadados con el presidente Putin. De hecho, dicen que deberíamos haber hecho algo mucho más duro en algunos de esos momentos anteriores en los que se cruzaron las líneas rojas, y que así no estaríamos en esta situación hoy. Pero ahora dicen, más vale tarde que nunca, pero hay que actuar. Obviamente no estamos hablando de Vladimir Putin. No devolvió mi llamada, así que no sé lo que está pensando. Solo lo dejo claro. Pero sé que muchos del lado ruso sí están pensando en eso. Así que ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya te he hablado un poco de la parte estadounidense. Ahora pasemos al lado europeo, y ahí la cosa se va a poner un poco más fea. Este caso es más embarazoso que feo, aunque también tiene algo de eso. Es Mark Rutte en la Casa Blanca, halagando sin parar al presidente Trump y alimentando toda su arrogancia y su afán por los elogios. El billón Trump muestra el aumento que los europeos y los canadienses han destinado a defensa desde que usted asumió el cargo en 2017. Trump 45 más Trump 47.
En total, un gasto adicional de 1.200.000 millones por parte de europeos y canadienses. Si miramos el efecto de Trump 47, es decir, el efecto aislado del gasto extra en defensa en 2025 y 2026, vemos casi 140.000 millones de dólares más en términos nominales invertidos en defensa por europeos y canadienses. Y también este año volveremos a ver un aumento de unos 120.000 millones, lo que suma en 2 años más de 250.000 millones. Le aseguro que esto se debe a Rusia, a la amenaza que representa. Pero también estoy absolutamente convencido de que el hecho de que usted sea presidente de los Estados Unidos y de que haya insistido de forma constante en algo que no se había logrado desde Eisenhower, ha sido clave, que los europeos igualen su gasto en defensa con el de Estados Unidos. Sabes, estaba pensando más en Eisenhower, en su advertencia sobre el complejo militar industrial que allí estaba claramente a la vista. Quizá él habría querido añadir eso. ¿Crees que esto va a llevar al presidente Trump a seguir más por el camino del que hablaba Rubio, el de apoyar a Ucrania? I think it might. I think, Danny. Creo que sí, puede ser. Mira, Dani, estos temas son muy complicados en este momento, porque hay muchos conflictos distintos en juego. Pero si observas lo que está pasando en Irán, el presidente Trump se está viendo obligado a hacer grandes concesiones a los iraníes. Y sus críticos, que son muchos dentro del ámbito de la política exterior, le acusan de ser un apaciguador, de ceder ante los malvados iraníes, de ser débil, de ser como Neville Chamberlain. En esa situación, creo que Trump tiene un interés muy profundo en que se le vea como un tipo duro con Ucrania, para compensar los problemas que afronta por las concesiones que parece dispuesto a hacer con Irán. Así que pienso que los acontecimientos en Oriente Medio van a ser muy importantes para influir en cómo Trump se plantea su relación con Ucrania. Y creo que es probable que adopte una postura muy dura con Rusia en el tema de Ucrania, precisamente para compensar sus dificultades con Irán. Bueno, ya veremos cómo va eso, pero no puede ser algo bueno, porque simplemente no lo es. Quiero decir, tú mismo lo has mencionado. Si miras toda la munición y las armas que hemos gastado con Ucrania durante 4 años y medio, con Israel durante 2 años y medio, casi 3 ya, y luego lo que hemos usado aquí, y además lo que vendemos a otros países del mundo, estamos en una escasez de munición y de armamento. Así que quizá eso sea parte de lo que están pensando, que van a aumentar el gasto en defensa. Pero John, mira, eso lleva años en reponerse, y estamos muy lejos de conseguirlo. ¿Por qué estamos dudando siquiera sobre gastar más o enviar más de nuestra munición? Olvídate del dinero. Lo que importa es la munición real. Y si seguimos enviándola a Ucrania, eso va a reducir aún más nuestros recursos. ¿Te preocupa eso? No, creo que estás pasando por alto el tema clave aquí, Dani. El tema clave es la guerra de drones contra Rusia. Y lo único que tenemos que hacer, y esto es relativamente fácil si trabajamos con los europeos, es ayudar a Ucrania a crear un inventario de drones aún mayor, un inventario de drones todavía más letal, y luego proporcionarles la inteligencia necesaria para usar esos drones contra objetivos situados en lo más profundo de la madre Rusia. Y eso sí podemos hacerlo. Creo que tus argumentos tienen sentido en lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Si lo que te interesa es revertir la situación en el campo de batalla, entonces entra en juego la retórica de Daniel Davis de hace un minuto. Pero si no te centras en el campo de batalla, sino en la guerra de drones, la historia es muy distinta. Y por eso los rusos entienden que cuando Occidente y Ucrania dicen que la situación ahora es mala, pero que va a empeorar con el tiempo, eso es cierto. Occidente y Ucrania, trabajando juntos, pueden hacer que esta guerra de drones sea mucho más eficaz, mucho más letal. Y eso es un gran problema para los rusos, que creen con razón que aquí no hay líneas rojas. No creo que Trump,
ni más que los europeos, piense que los rusos vayan a responder si seguimos aumentando nuestra ayuda a Ucrania en su guerra de drones. If we continue to escalate our assistance to Ukraine. Bueno, pues resulta que hay un par de voces en Europa, y creo que fue hoy, o quizá ayer, cuando se grabó el vídeo. Ursula von der Leyen parece estar respaldando por completo tus argumentos sobre este apoyo a los drones. La industria de defensa de Ucrania, con el apoyo de Europa, está demostrando que puede superar a la de Rusia en innovación. Ahora Ucrania produce drones a una escala que iguala e incluso supera la capacidad de producción rusa. Y la determinación del pueblo ucraniano ha mostrado al mundo que su elección europea no puede ser quebrada. Ahora nuestra tarea es convertir esa elección en una realidad. A comienzos de este mes, abrimos el primer grupo de negociaciones con Ucrania. Y fue un momento histórico. Un reconocimiento del progreso extraordinario que Ucrania ya ha logrado y una señal clara de que su futuro pertenece a nuestra familia europea. Literalmente no hay ningún debate, y eso era solo una frase corta, pero ella no plantea en absoluto la posibilidad de buscar una vía negociada para poner fin a la guerra, a menos que, como luego explica, sea básicamente una rendición del lado ruso, entregando a Ucrania lo que quiere, quizá a lo largo de la línea de contacto. Y hasta ahí llega la cosa. Pero, por lo que me parece, ni siquiera quieren eso. Lo que quieren es mantener algo permanente, sin límite, con más capacidad militar ucraniana en Rusia. Exacto. Quiero decir, todo lo que ha dicho Úrsula refuerza el punto que yo estaba planteando. Y lo que hay que hacer es ponerse en la piel de Vladimir Putin y pensar cómo interpreta él esos comentarios. Y como es lógico, él cree, y no sin razón, que Europa ha declarado, básicamente, la guerra a Rusia. Esa es su visión del mundo. Y ahora, lo que tú y yo estamos diciendo es que Trump se está moviendo en esa misma dirección. Que Trump, quien en su momento prometió acabar con esta guerra y parecía que hacer casi un amigo íntimo de Vladimir Putin, está, en realidad, yendo justo en la dirección contraria. Yo argumenté que eso es muy probable que ocurra por los acontecimientos en Irán. Pero en cualquier caso, el hecho es que desde el punto de vista de Putin, los europeos han declarado de facto la guerra a Rusia. Y además, como ya hemos comentado, los europeos, los estadounidenses y los ucranianos no respetan líneas rojas de Rusia. Así que si te pones en el lugar de Putin, Danny, ¿qué haces? ¿Qué harías tú? Vamos a escucharlo de su propia boca en un momento. Pero antes, un último detalle para reforzar un poco más este punto. Sabemos, por supuesto, que hace unos meses Alemania envió una brigada blindada a los países bálticos como parte del despliegue avanzado de la OTAN. Dijeron que quieren tener el ejército de tierra más grande de Europa, así que están trabajando para conseguirlo. Y luego, en esa misma conferencia, el canciller Merz añadió lo siguiente. Queridos amigos y colegas, en estos días estamos viendo una nueva dinámica. La cumbre del G7, el Consejo Europeo de la semana pasada y la reunión del E5 en Berlín, ayer han enviado señales claras de unidad europea y transatlántica y de apoyo a Ucrania. Ucrania y su valiente pueblo saldrán adelante como una nación fuerte y soberana y como un futuro miembro de la familia europea. Van a imponerse. Todo lo que ha dicho Úrsula, todo lo que está haciendo Alemania, quiero decir, vuelvo a lo que acabas de preguntar, ¿qué va a pensar Rusia? Pero déjame hacerte esa pregunta concreta sobre Alemania. ¿Cuánto de todo esto es solo retórica? Porque también estás observando cómo Rusia está viendo todo esto. Ya que afirman, Mark Rutte y otros, incluso en Alemania y Francia, que podríamos estar en guerra con Rusia hacia el año 2029 o 2030, y por eso se están rearmando. Pero, ¿de verdad pueden?
¿Crees que Alemania tendrá realmente, digamos para el 2030, la capacidad militar necesaria para ser una fuerza seria, con ejército de tierra, fuerza aérea, drones, misiles y todo eso, capaz de amenazar a Rusia? No, but I don't think they're talking No, about threatening pero no creo Russia. que estén hablando de amenazar a Rusia con un ejército convencional. They don't have the No tienen en mente el modelo de la Segunda Guerra Mundial. model in mind. Lo que ellos creen que es la fórmula mágica es la tecnología. Son los drones. Piensan que han descubierto una forma de presionar a Rusia que da a Occidente y a Ucrania una enorme capacidad de coerción. De eso se trata todo esto. Creo que entienden perfectamente que, para empezar, no tienen la capacidad de reconstruir la Wehrmacht, si hablamos de Alemania. Y además, aunque la reconstruyeran, cuesta imaginar otra vez una Segunda Guerra Mundial. ¿Quién, en su sano juicio, querría hacer algo así, y más aún en un mundo con armas nucleares? Así que eso no es lo que va a pasar aquí. Ven a Ucrania como el Estado en primera línea. Exacto. They see Ukraine as the frontline state, right? And to the extent that the Europeans are going to engage the Y en la medida en que los europeos vayan a enfrentarse militarmente a los rusos, no quieren hacerlo en territorio alemán ni en territorio polaco. Quieren hacerlo en territorio ucraniano. Y creen que la clave está simplemente en poder resistir en el campo de batalla. Recuerda que dije que los rusos están ganando en el campo de batalla. No tengo ninguna duda de eso, pero están ganando lentamente. Y en Occidente hay gente que piensa que pueden frenar a los rusos en el campo de batalla, de modo que ni siquiera puedan ganar lentamente. Y una vez que se logra frenar la guerra en tierra, se pasa a la guerra aérea. Se empieza a usar drones y quizá más adelante, misiles de cruceros sofisticados también. Y se golpean objetivos dentro de Rusia. Esa es el arma mágica en la que están centrando su atención. Es lo que está dando a los líderes occidentales esta falsa esperanza, y también a los líderes ucranianos de que se pueden llegar y ganar guerra. that they can turn the tide and win the war. Y bueno, ¿qué pasa por la cabeza de Occidente? Voy a plantearlo como una pregunta en dos partes. Primero, ¿por qué piensan que usar tecnología, drones y todo eso va a hacer que Rusia se rinda cuando no ha funcionado en Ucrania? Porque ellos han estado sometidos a una cantidad enorme de drones de largo alcance, drones FPV, drones con fibra óptica, de todo tipo. Y eso no ha hecho que se rindan, a pesar de ser una operación enorme, de años. Entonces, ¿por qué creemos que unos cuantos drones más enviados por Occidente van a hacer que una Rusia mucho más grande se rinda? I make the same argument all the time. I mean, the historical record. Hago el mismo argumento todo el tiempo. Quiero decir, el registro histórico, incluso más allá de la campaña rusa contra Ucrania, respalda tu punto. No hay ninguna duda al respecto. La idea de que los ataques con drones van a poner a los rusos de rodillas. Además, como tú y yo hemos subrayado desde el principio de esta guerra, desde el punto de vista de Rusia, lo que está ocurriendo en Ucrania tiene un carácter existencial, ¿verdad? Es una amenaza existencial. Y cuando los europeos y los estadounidenses se alinean por completo con Ucrania y hacen que parezca que van a integrar a Ucrania en la arquitectura de seguridad occidental, eso, si acaso, solo aumenta el miedo ruso. Y es precisamente eso lo que da a Rusia el incentivo para plantearse aplicar la estrategia de Sergei Karaganov. To think about employing the Sergei Karaganov strategy. That's what's going on here. I think what people in the West don't Eso es lo que está pasando aquí. Creo que lo que la gente en Occidente no entiende, Dani, es que si Occidente y Ucrania, trabajando juntos, tienen éxito, eso aumenta la probabilidad de una guerra nuclear. La situación, desde el punto de vista de Daniel Davis y John Mearsheimer, se está volviendo cada vez más peligrosa. Tenemos miedo, estamos nerviosos. Pensamos que esto no va a acabar bien, pero tú y yo no coincidimos con la mayoría de la gente en la comunidad de seguridad nacional. Ellos creen que se puede simplemente golpear a los rusos, ignorar lo que ellos consideran líneas rojas, líneas que los rusos creen que lo son, pero que en realidad no lo son, y conseguir que los rusos cedan en la mesa de negociación ante las exigencias de Ucrania y de Occidente. Esa es la visión del mundo que hay aquí. to Ukraine and the West demands. That's the worldview here.
And they think that, our concerns are just not Ellos piensan que, bueno, nuestras preocupaciones no están justificadas. Como decías antes, tienden a creer que la garantía del artículo 5, la que está dentro de la OTAN, hace imposible que Rusia responda con armas convencionales contra un país europeo. Que eso no va a pasar por la garantía del artículo 5. Y ahora tenemos toda esta solidaridad transatlántica. Escucha eso. El discurso de Merritt hablaba de solidaridad transatlántica. No se refería solo a los europeos y a los ucranianos. También hablaba, de forma indirecta, claro, de los estadounidenses. Pero lo que venía a decir, en el fondo, es que los estadounidenses, los europeos y los ucranianos están actuando todos en la misma línea. Y ahora tenemos la fórmula mágica, ¿verdad? La hemos encontrado. No está tanto en el campo de batalla. Este es mi punto. No te centres en los tanques ni en la artillería. Eso no es lo importante. Lo clave son los drones. Y por cierto, los drones sí importan en el campo de batalla. Su visión es que los drones son el gran igualador en el campo de batalla, pero en realidad solo igualan las cosas. Donde Occidente y Ucrania ganan es en los ataques contra la madre Rusia. Y ahí ya hemos causado mucho daño, Dani. Pero tienes que entender que podemos subir mucho más la apuesta. Podemos dar a los ucranianos muchos más drones. Podemos darles drones cada vez más sofisticados y letales. Podemos proporcionarles todo tipo de información de inteligencia. Y no hay límite al daño que podemos causar en Rusia. Eso hará que se rindan. Ese es el relato. Y tú, por supuesto, crees que eso es una fantasía. Pero creo que eso es potencialmente suicida, porque estamos diciendo que queremos que los rusos actúen de una forma en la que nosotros nunca lo haríamos, que solo por una línea en algún sitio o por un documento, un trozo de papel, pueda haber cierto respeto, y que vamos a permitir que un país extranjero, una potencia nuclear o una alianza, golpee impunemente fábricas estadounidenses y lo que sea, y que no pase nada. Porque, para mí, eso es casi acorralar a Vladimir Putin, sobre todo si es cierto lo que dijo Ursula von der Leyen, que van a hacer todo ese trabajo tecnológico para ayudar a más gente. Esas fábricas, por cierto, han sido señaladas por los rusos, con nombre y todo, como objetivos. Y me da la impresión de que estamos empujando a Rusia a una posición en la que se vea obligada a atacar esos objetivos. Y de hecho, esto enlaza con lo que decía hace un momento, que deberíamos dejar que Vladimir Putin hable por sí mismo. Ese es The Wall Street recientemente. El riesgo de conflicto ha aumentado de forma significativa en varias regiones del mundo, incluida Eurasia. Vemos que si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y mediante un golpe de Estado, ahora en Occidente dicen abiertamente que se están preparando para una guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos de defensa. While face gasto y la militarización de sus estados, desde la OTAN en un acuerdo se siguen incluyendo antes afirmaciones falsas sobre una supuesta amenaza militar por parte de Rusia. Bueno, quizá ya hayas respondido a esta pregunta, pero ¿hasta qué punto crees que Putin va a permitir que este tipo de ataques sigan golpeando su país? Me refiero a las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Voronezh, que por lo visto fue alcanzada por un misil británico Storm Shadow, así que han vuelto a usar ese tipo de armamento. ¿Cuánto tiempo más crees que dejará pasar antes de hacer algo como lo que has descrito? Déjame hacer un par de comentarios sobre esto. Empecemos diciendo que Dmitry Peskov dijo hace poco, hoy mismo había una noticia importante sobre ello en RT, pero Peskov dijo, y para quienes no conozcan su nombre, es el principal portavoz de Putin. Pues bien, Peskov afirmó que el único as bajo la manga que tiene Rusia en este momento es su disuasión nuclear. Y me pareció muy interesante que Peskov hablara de la importancia de la disuasión nuclear de Rusia, porque creo que en el fondo, lo que está diciendo, y esto por supuesto nos lleva al argumento de Karaganov,
es que la amenaza de usar armas nucleares, o incluso su uso real, probablemente sea lo único que pueda salvar la situación para los rusos. Así que no conviene subestimar hasta qué punto los rusos son conscientes de que están en un combate a vida o muerte y que las armas nucleares son su as bajo la manga. And that nuclear weapons are their ace in the hole. So we just want to keep that in mind. Now, Así que solo queremos tener eso presente. Ahora, en cuanto a Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar, creo que en parte, Dani, mucho depende de lo que ocurra en la guerra terrestre. Como te dije, creo que los rusos están ganando claramente y parece que van a conquistar todo el Donbass. Ya tienen Lugansk, todo Lugansk, y creo que tendrán todo Donetsk para octubre, ya sea a finales del verano o a comienzos del otoño. Así que les va bien. Pero aún así, el avance es lento. No hay ninguna duda de eso. the progress is slow. There's just no question about that. And if you have progress that's slow on the battlefield and Y si el progreso en el campo de batalla es lento y la campaña de drones sigue intensificándose, eso podría poner a Putin en una situación en la que se sienta obligado a hacer algo que implique atacar en Europa más pronto que tarde. Ahora bien, si de repente los rusos empezaran a ganar de forma contundente en el campo de batalla durante el próximo mes, eso probablemente influiría en cómo Putin ve la guerra de drones. Podría estar dispuesto a no actuar de manera rápida o decisiva en ese frente. Así que creo que lo que ocurra en el campo de batalla está relacionado con lo que pase en la guerra de drones. La guerra de drones y la guerra en el campo de batalla están conectadas entre sí. drone war and the war on the battlefield, they're related to each other. But the bottom line here, and this is my final point. Pero en el fondo, y este es mi punto final, la cuestión es que es muy difícil saberlo. Estamos, por así decirlo, a oscuras. Y eso es, en mi opinión, lo que hace que todo esto dé tanto miedo. Si supiéramos exactamente dónde está la línea roja, podríamos hablar de acercarnos a ella, pero sin cruzarla. El problema es que no sabemos dónde está la línea roja de Putin. Está bastante claro, por lo que dijo Peskov, y por el fragmento que mostraste de Putin hablando, que están trazando una línea roja, que están dejando claro que ya basta. Pero dónde está exactamente esa línea es difícil de decir. Aún así, me parece, y lo repito, que nosotros actuamos como si no existiera una línea roja. Pensamos que podemos simplemente presionar a los rusos sin consecuencias. We think we just push the Russians around. Gary, I'm sorry, Gary, can I get you to Gary, perdona, ¿puedes subir un poco eso para que pueda ver mejor lo que pone? Porque la forma en que lo expresas aquí para mí es muy importante. La disuasión nuclear es la única fuerza que impide una guerra global. Eso, según mi interpretación, me suena un poco a algo que ha dicho Karaganov, que esa sería una manera de evitar la guerra. No que, porque siempre pensamos en eso como el último recurso. Es decir, cuando ya hay una gran guerra, entonces se pasa a lo nuclear y todo el mundo entra en esa locura mutua asegurada y demás. Pero él parece estar insinuando aquí que eso es la disuasión nuclear y que tienen que restablecerla, lo cual suena bastante a la teoría de Karaganov. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. I agree. I agree. I mean, he's not quite as Estoy de acuerdo. Quiero decir, no es tan claro como Karaganov. Así que hay que leer un poco entre líneas, como haces tú y como hago yo. Pero no creo que haya mucha diferencia entre él y Karaganov. Y conviene recordar que Karaganov dijo muy claramente que cuando expresó por primera vez su opinión al principio de la guerra, la de usar primero armas convencionales y después armas nucleares para establecer líneas rojas, estaba claramente en minoría. Mucha gente Sokesfowaste estaba fuera de sí por plantear ese argumento. arranged in making this argument. He now says that an overwhelming majority of Ahora dice que una abrumadora mayoría de los rusos con los que trata, gente del ámbito de la política exterior rusa, agree with him. está de acuerdo con él. You Y si miras lo que dijo Peskov, lo que dijo Putin, said Medvedev, Medvedev, creo que hay muchísimas pruebas de que estamos jugando con fuego aquí. that we are playing Y bueno, si hablamos un momento de los medios,
Lo sorprendente de lo que pasa con los medios estadounidenses es que el tema del que tú y yo estamos hablando, que nos asusta muchísimo, apenas recibe atención en los medios principales. Exacto. No es que reciba un poco de atención, es que prácticamente no la recibe. It's not that it gets a little bit of attention, it gets any attention. Okay? Sí, What gets all the attention? The argument ¿De qué se habla todo el tiempo? Ukrainians Del argumento de que los ucranianos han cambiado el rumbo, que los rusos están a la defensiva. Ya sabes, que lo único que tenemos que hacer es aumentar la presión sobre ellos y los llevaremos a la mesa de negociación. Has oído a Marco Rubio en el fragmento que habéis puesto antes. Eso es lo que se repite sin parar en los medios tradicionales. El New York Times y el Wall Street Journal están llenos de artículos sobre cómo ha cambiado la situación y cómo ahora tenemos esta arma mágica. Todo el mundo proclama los poderosos y devastadores efectos de estos ataques con drones sobre la madre Rusia y subraya que esto es algo positivo, que está funcionando a favor de Ucrania, que está funcionando a favor de Occidente. De eso es de lo que se habla. to the West's advantage. That's what you hear about. sí, And I think this, if Y creo que esto, si acaso, lo que hace es animar a los ucranianos y a los líderes occidentales a salir y aumentar los ataques contra la madre Rusia. Y lo que tú y yo estamos diciendo es que están jugando con fuego, pero parece que no mucha gente está de acuerdo con nosotros. not a lot of people seem to agree with us. Yeah, that's definitely what they're doing, and we're going to have to wait sí, and see eso es what's gonna exactamente lo que están haciendo. Y tendremos que esperar a ver qué pasa con eso. Pero mira, quiero cambiar de tema un momento, aprovechando el tiempo que nos queda, porque no quiero dejarte ir sin hablar de lo que tú consideras una preocupación aún mayor, lo cual ya es mucho decir después de todo lo que hemos comentado. Y me refiero a Asia Oriental, especialmente a China, porque tú dices que China es nuestra mayor amenaza en términos de ritmo estratégico, que es como también lo ha definido el Pentágono. Pero últimamente has expresado e incluso intensificado tus preocupaciones sobre esa región. ¿Podrías ponernos al día sobre por qué? over there. Can you bring us up to date on why that is? Well, I've always believed that you were going to have a Bueno, serious yo siempre he creído que íbamos a tener una competencia de seguridad seria o incluso intensa en Asia Oriental entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el país más poderoso del planeta y China está muy cerca, en segundo lugar. Y China está interesada en dominar Asia Oriental del mismo modo que nosotros dominamos el hemisferio occidental. China quiere recuperar Taiwán. También quiere controlar casi todo el mar de la China meridional, así como el mar de la China oriental, incluyendo un pequeño grupo de islotes o islas en el mar de la China oriental que ahora ocupa Japón. China los quiere de vuelta, así que China tiene un gran apetito. Y Estados Unidos, por supuesto, está comprometido con contener a China. The United States, of course, is committed to containing China. The United States does not want China to take Taiwan. Estados Unidos no quiere que China se apodere de Taiwán. Rechaza las reclamaciones de China sobre el mar de China meridional. También rechaza las reclamaciones de China sobre el mar de China oriental. Así que existe una competencia de seguridad estructural entre Estados Unidos y China en Asia Oriental, las dos potencias más fuertes del planeta. Ahora bien, hoy en día no prestamos mucha atención a esa competencia, porque estamos obsesionados, primero con Irán y segundo, con Ucrania. Pero conviene tener presente que hay 3 escenarios en los que Estados Unidos podría verse implicado en un conflicto importante. Uno es Oriente Medio, otro es Europa y el tercero es China. The Middle East, 2 is Europe, and 3 is China. But because of the ongoing wars involving Iran and Pero, Ukraine, debido a las guerras en curso que implican a Irán y a Ucrania, no prestamos mucha atención a lo que está ocurriendo en Asia Oriental. Pero hay que entender que China, aprovechando que Estados Unidos está centrado en lo que pasa en Ucrania y en su relación con Irán, está ampliando poco a poco su influencia en esa región. Y recientemente han llevado a cabo operaciones de la Guardia Costera y de la Marina alrededor de Taiwán, que muestran que están pensando en actuar de manera que con el tiempo podrían asfixiar económicamente a Taiwán, quizá cortando el flujo de mercancías hacia la isla. Recordemos que Taiwán es una isla, y casi todo lo que entra allí llega por mar. almost all of what comes into Taiwan comes in overseas.
And if you have a strong Chinese Navy and a strong Y si tienes una marina china fuerte y una guardia costera china fuerte, quizá puedas bloquear Taiwán. Y los chinos están mostrando mucho interés en esa posible estrategia. Además, en el mar de China Meridional han ido aumentando su influencia poco a poco, pero de forma constante. Están asustando a los filipinos, están asustando a los indonesios. Porque de nuevo, hay que entender que hoy en día el mar de China Meridional es una zona marítima internacional, ¿verdad? Y así es como Estados Unidos quiere mantenerlo. Pero los chinos no lo ven como un cuerpo de agua internacional, con su famosa línea de 9 trazos. Básicamente han dicho que el mar de China Meridional es, en realidad, un enorme mar chino. Nosotros controlamos el mar de China Meridional. We control the South China Sea. So the potential for conflict there, the potential for conflict between Así que el potencial de conflicto allí, el potencial de conflicto entre países como China y Filipinas, no debe subestimarse. Y por supuesto, estos días hay todo tipo de tensiones entre China y Japón por los comentarios del primer ministro japonés sobre Taiwán. Es una situación muy peligrosa y solo va a empeorar con el tiempo. Te diría, Dani, que apostaría mucho dinero a que si dentro de 2 años seguimos aquí hablando de los temas del momento, Asia Oriental estará por encima de Ucrania e Irán en cuanto a importancia. Así que no hay que subestimar los peligros que existen en Asia Oriental, del mismo modo que no hay que subestimar los peligros que existen en Ucrania. Y por cierto, podríamos ir a Oriente Medio y hablar de cómo puede evolucionar eso con el tiempo. Podríamos contar una historia sobre cómo se usan las armas nucleares allí, principalmente por parte de los israelíes contra los iraníes. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero es una posibilidad seria que debemos tener en cuenta. Así que el peligro al que nos enfrentamos hoy en el mundo es realmente notable si pensamos en dónde estábamos durante el momento unipolar e incluso durante la Guerra Fría. Este mundo multipolar en el que vivimos es mucho más peligroso que el mundo bipolar o que la propia Guerra Fría, y desde luego mucho más peligroso que el mundo unipolar. and certainly much more dangerous than the unipolar world. So let me ask you a question here. This is from Déjame hacerte una pregunta. Esto viene de una noticia de creo que era del Independent, sí, de la semana pasada. Dice algo así como, Taiwán presiona a Washington para conseguir miles de millones en armas, más miles de millones, a medida que crecen las tensiones con China, y así sucesivamente. ¿Cuál es la reacción aquí? Primero, ¿puedes hablar de los pros y los contras de hacer esto? Porque por un lado, muchos defensores aquí en Washington dicen, oye, ¿sabes qué? Apliquemos la teoría del puercoespín. Hagamos que sea tan costoso para China intentar moverse sobre Taiwán que no lo haga, porque sería demasiado prohibitivo y todo eso. Así que inundarlos de armas y munición, etc. Pero luego está la otra parte, la que dice sí, pero cuanto más hagas eso, más refuerzas en China la idea de que tendrán que actuar militarmente, porque si no, Taiwán se convertirá en un portaaviones estadounidense, un portaaviones imposible de hundir, justo frente a sus costas. ¿Cómo ves tú esa dinámica? Bueno, hay bastante verdad en ambos argumentos. No hay duda de eso. No existe una solución sencilla al problema de Taiwán. El hecho es que desde un punto de vista estratégico, Occidente, y aquí hablamos de Estados Unidos, Japón y Australia, tiene un interés profundamente arraigado en asegurarse de que China no conquiste Taiwán. No hay ninguna duda al respecto. Los propios taiwaneses también tienen interés en que eso no ocurra. Taiwán no es un pedazo de territorio sin importancia. Tiene una enorme relevancia estratégica para Estados Unidos y sobre todo para Japón. Si hablas con cualquier responsable japonés de seguridad nacional a puerta cerrada y le preguntas qué piensa sobre Taiwán, te dirá que es de una importancia estratégica enorme para Japón mantener a Taiwán de nuestro lado. Keep Taiwan on our side of the ledger. And the fact is I was indicating before, Y el hecho es que, como decía antes, China está utilizando su creciente poder militar para intentar intimidar a Taiwán. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en respuesta?
hay indicios de que el presidente Trump no tiene muchas ganas de ayudar a Taiwán, porque no quiere enemistarse con Xi Jinping. Y no quiere hacerlo porque lo último que necesita el presidente Trump es una crisis en Asia Oriental, teniendo en cuenta que ya está hasta el cuello con los problemas en Ucrania y en Irán. Así que Trump, como muchos creen, está echándose atrás en el tema de Taiwán. Pero yo no creo que eso sea viable. Creo que la importancia estratégica de Taiwán es tal que Trump acabará apoyando a Taiwán. Por cierto, Daniel, acuérdate de esto. Support Taiwan. By the way, Danny, you want to remember that 4 times during the Biden administration, Durante la administración de Biden, en 4 ocasiones, Joe Biden dijo que Estados Unidos acudiría en defensa de Taiwán. Luego se retractó cada vez, porque es una declaración políticamente incendiaria, al menos desde el punto de vista de los chinos. Pero aún así, Biden lo dijo 4 veces distintas. Y lo que Biden estaba diciendo, en esencia, es que Taiwán nos importa enormemente y que tenemos que defenderlo. Ahora bien, como tú sabes muy bien, desde la perspectiva de China, Taiwán no solo es importante desde un punto de vista estratégico, sino que lo es también, y mucho, por razones nacionalistas. Prácticamente todos los chinos que he conocido en mi vida creen que Taiwán es un territorio sagrado y que debe ser recuperado e integrado de nuevo en la República Popular China. Esa es la visión china. the PRC. That's the Chinese view. And we're basically saying you can't take Taiwan. Básicamente estamos diciendo que no pueden recuperar Taiwán y que vamos a ayudar a Taiwán a defenderse. Esto, claro, y por razones comprensibles, enfurece a los chinos. Trump lo entiende perfectamente. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Trump? ¿Devolverles Taiwán cuando eso no sería ventajoso para nosotros desde el punto de vista estratégico? No lo creo. Así que pienso que Trump armará a Taiwán. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuáles serán las consecuencias de eso? Y como decíamos hace unos minutos, las consecuencias serán enfurecer a los chinos y aumentar, en cierta medida, la posibilidad de un conflicto. Pero hay que equilibrar. But you have to balance. Let me ask you a question, John. I've only got a couple of minutes left. Déjame hacerte una pregunta, John. Me quedan solo un par de minutos y luego tengo que irme a otra entrevista en televisión. ¿Qué opinas de esa idea que dice, oye, seamos claros, no vamos a ir a la guerra con China por Taiwán? Que hay que dejarlo claro también a los taiwaneses, para que no se vengan demasiado arriba con su discurso de independencia o lo que sea, y entiendan que tienen que llevarse bien con China. Porque el argumento es que China, aunque sí quiere recuperar Taiwán, también lo quiere como una economía que funcione, como pasó con Hong Kong y otros casos. No quieren destruirlo, no quieren invadirlo, solo quieren tener algún tipo de control, algo que al parecer pueden conseguir sin una conquista militar. Entonces, ¿qué opinas de eso? De no hablar de defenderlos, sino de animarlos a mantener negociaciones diplomáticas con China. Have diplomatic negotiations with China. Well, if you're not going to defend them, you're going to Bueno, si no vas a defenderlos, estás dando por perdida a Taiwán. En ese caso, básicamente estás diciendo que China puede recuperarla. No es que los chinos vayan a conformarse con una Taiwán independiente. Los chinos se oponen profundamente a esa idea. Esa noción les resulta totalmente inaceptable. Quieren recuperar Taiwán. Y hay bastantes personas en Occidente, algunos de mis amigos realistas de hecho, que creen que no deberíamos defender Taiwán y que en esencia deberíamos darla por perdida. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si realmente piensa que esa es una buena estrategia. is whether or not you think that that's a good strategy. But it's an either or choice here. And it's Pero aquí se not trata de una simple. elección entre dos Again, opciones. you decide Y no es una decisión sencilla, porque de nuevo, si decides defender a Taiwán, lo que implica no solo armar a Taiwán, sino también crear estrategias operativas que te permitan acudir en su defensa en caso de un ataque de China, eso va a enfurecer a los chinos. Y eso empeoraría una situación que ya es mala. Pero hay que contrapesar ese argumento con otro. Si conviertes a Taiwán en un erizo y dejas claro que vas a ayudar a defenderlo, la guerra se vuelve menos probable, porque entonces a China le resultaría mucho más difícil conquistar Taiwán. For China to conquer Taiwan. But what happens if Pero we ¿qué pasa si nos toca jugar esa carta y tenemos que intentar apoyarlos militarmente, pero no podemos y perdemos? Entonces,
sería como una doble derrota para nosotros. Double loss for us. Well, you're betting, of course, in this case that, Bueno, en este caso, estás apostando, claro, a que la disuasión funcione, porque los chinos entenderán que o bien no pueden ganar, o que si ganan será una victoria pírrica, porque el coste será enorme. Y confías en que se den cuenta de que el tiempo juega a su favor y que la estrategia más inteligente ahora mismo es simplemente retrasar un ataque a Taiwán. Y eso forma parte del cálculo aquí. La pregunta es, ¿crees que se puede hacer que Taiwán sea prácticamente inexpugnable, al menos a corto o medio plazo? ¿Se puede lograr eso? Si crees que sí, entonces lo harás. En mi opinión, creo que eso es de lo que hablaba Biden, y creo que es hacia donde irá Trump. Pero mi punto, Dani, es que Trump se ha ido apartando poco a poco de ese enfoque, de esa postura dura hacia Taiwán, en gran parte porque no quiere enfrentarse con Xi Jinping en este momento, ya que tiene bastantes problemas en Oriente Medio y en Ucrania. Yeah. in the Middle East and in Ukraine. Well, listen, this issue is clearly not going away anytime. Bueno, mira, este tema claramente no va a desaparecer pronto, y tampoco los demás. Así que estoy seguro de que retomaremos la conversación la próxima vez que estés aquí, y desde luego quiero hacerlo, porque hay mucho más que hablar sobre este asunto. Muchas gracias por sacarlo a relucir. Tenemos que tenerlo en el radar, porque esto, junto con el tema de Rusia, probablemente sea más importante que lo que esté ocurriendo en el Golfo Pérsico, por importante que sea. Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa hoy. De nada, Daniel. You're more than welcome, Danny. Thanks for having me on the show. Gracias por invitarme al programa. Siempre lo agradezco. Entrad en mearsheimer.substack.com para seguir más contenido de John Mearsheimer. Sé que tiene mucho material sobre la región Asia-Pacífico, así que podéis poneros al día y seguir de cerca todo lo que pasa allí. Nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan, así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.